Quiero invitarle por favor a buscar en su Biblia Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 1 al versículo 10. Quiero con calma, yo sé que aquí a veces los servicios son un poco más rápidos, pero yo quiero ir hoy con paciencia para que podamos entender bien la Escritura y podamos ver cómo Dios siempre levanta generaciones. Y las generaciones son diferentes unas a otras. Y hay que entender que hay algo que les dije a las parejas el día que estuvimos acá: contexto y proceso. Son dos cosas totalmente diferentes. Los procesos se dan en contextos donde cada uno es diferente del otro. Dice Deuteronomio en el capítulo 8: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Otra versión dice: asegúrate de obedecer los mandatos que te entrego hoy, vivirás, te multiplicarás, entrarás en la tierra que el Señor juró a tus antepasados y la poseerás. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Por tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando sus caminos y temiéndolo, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos, lagunas, fuentes de agua, manantiales que brotan a chorro de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granada, de aceite, de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Señor, quiero darte gracias en esta tarde por tu palabra que edifica, tu palabra que consuela, tu palabra que exhorta, tu palabra que llena, tu palabra que bendice, tu palabra que levanta. Permite que ella en esta tarde, Señor, pueda hablar a cada uno de nuestros corazones y tu Espíritu Santo se pueda pasear de una manera sobrenatural. Señor, que cada uno de los que estamos en este lugar necesitamos oír tu voz y que tu presencia siempre esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Es una de las porciones de la Escritura muy interesante. Nos encontramos aquí con el nuevo Israel, a las orillas del río Jordán. Dios le advierte a ellos sobre la idolatría, sobre la santidad y las bendiciones. Ellos estaban allí deseosos de afrontar la conquista de Canaán. Yo podía trasladar esa historia en aquella época y en aquel contexto a ustedes. Ustedes hoy apenas tienen 2 años, están comenzando. Están en una tierra que muchos han denominado tierra que fluye leche y miel. La tierra donde muchos vienen a tratar de cumplir sueños en cuanto a sus familias y en cuanto a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. La tierra prometida ya había sido conquistada parte del Jordán, casi sin sufrir bajas. Ellos estaban listos para conquistar todo aquello. Esta era una generación totalmente diferente. No era la generación que había salido de Egipto,
Porque Dios le había dicho a esa generación que morirían en el desierto. Era una nueva generación con un nuevo pensamiento. Ya no tenían el mismo líder que por 40 años estuvo con ellos. Ya las transiciones se vienen dando, los cambios se vienen dando. Y aunque habían dejado un poco la idolatría, porque habían visto muchas señales y prodigios extraordinarios, habían aprendido a hacer la guerra, necesitaban entender lo sagrado que era la vida del inocente. Este libro en sí es la preparación de la nueva generación a cumplir los mandatos de Dios. Y ustedes son la nueva generación que Dios está levantando en este país para bendecirlo, para llevarlo adelante y para saber que aquel que comenzó la obra, ese la va a perfeccionar. Aparentemente no se habla aquí de arrepentimiento, porque lo central de esto es entender lo que es el arrepentimiento para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Sin arrepentimiento nunca habrá avivamiento. Sin arrepentimiento nunca se cumplirán los propósitos de Dios. En otras palabras, es un cambio de la manera de pensar y del corazón. Es una nueva perspectiva de lo que Dios es y de uno mismo. En otras palabras, hay que apartarse del pecado. ¿Qué principio podemos nosotros aplicar de acuerdo a lo que vemos en este pasaje? Lo primero que dice es cuidar todo mandamiento. Cuidar es dedicar esmero, entrega de tiempo, de afecto a lo que estoy cuidando. Esta generación de hoy tiene que esforzarse a mantener principios que Dios ha dado. Ayer hablamos un poco de lo que está ocurriendo en Norteamérica. Se dice que el 70% de los pastores entregan la obra antes de cumplir 4 años. Y entre los 10 años quedan solamente el 5% de los pastores que una vez iniciaron. ¿Por qué se da esto? Porque esta generación no ha entendido que no es tan fácil levantar una congregación. Algunas generaciones piensan que se les ha denominado generación de cristal porque el esfuerzo, y aquí quiero hablar a los padres, porque muchas veces los padres no han entendido y están en este lugar y Dios les ha bendecido y han comprado carro, han comprado casa, tienen muchas cosas, pero se han olvidado que lo que ustedes son hoy en día es producto del esfuerzo y del carácter que tuvieron que poner para poder alcanzar las cosas. Y que sus hijos, ustedes también tienen que enseñarles que esto se logra con esfuerzo, con disciplina y con batallar. No es dándole todas las cosas. Que por eso tenemos la generación que tenemos. Que no es una generación que no ha entendido, no ha comprendido. Porque la generación que pasó 40 años en el desierto para conquistar Canaán era una generación diferente. Ellos no pasaron los 420 años de esclavitud. Tenían otra mentalidad. Ellos vieron las cosas fáciles. Si tenían hambre, venía maná del cielo. Si querían carne, venían simplemente lo que Dios les enviaba. La ropa no se les dañó. Los pies no se le hincharon. Quiere decir que ellos tenían muchas cosas fáciles que no las obtuvieron como las obtuvieron sus padres. Y hoy, la generación de hoy tiene que entender que las cosas no se logran fácilmente, que son contextos y procesos totalmente diferentes el uno del otro. No se me pongan bravos. Lo cierto es que generalmente la generación que no aprendió a formarse en el carácter es una generación inconforme. Muchos andan de congregación en congregación porque no forman el carácter, no se forman en la base, en el fundamento, no son leales, no entienden que esto necesita de gente que sea leal, disciplinado y dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. En todos los años que tengo como pastor, solo he tenido un pastor. Tengo 40 años en el Señor y un solo pastor ha sido el que ha estado en mi vida. Por cierto, que vive al lado de mi casa, así que no me puedo escapar. Y la forma de preparación, no quiero decir que tiene que ser igual. Lo que quiero hablar es de la disciplina, del orden, de lo que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Porque, por supuesto, la generación mía, la generación de los 39 años míos,
es diferente a la generación de hoy por muchas razones. Nosotros vivimos cosas que ellos no vivieron. La crianza que me dieron a mí mis abuelos era que había que levantarse a las 4 de la mañana para poder ir a hacer los quehaceres del día a día. Ahora, hoy en día usted para un muchacho a las 4 de la mañana y se forma un problema en esa casa. Pero porque hay que enseñarle, hay que educarle. ¿Cómo nos formaron a nosotros? Yo decía, y bendigo la vida del pastor Luis del Moral, el 31 de diciembre todo el mundo de rodillas, recibiendo el nuevo año. Vigilia, oración, ayuno, palabra, instituto bíblico, formación. Y eso era el pan de cada día. Y de esa manera se fueron formando ministros, hombres y mujeres que hoy en día sirven al Señor. Igualmente, mi amado hermano, esta congregación tiene que entender que la generación de estos niños que hoy en día pasaron, hay que formarlos, hay que educarlos, hay que enseñarles, hay que decirles cómo son las cosas. Porque algunos padres dicen estas palabras: yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé, pero lo que usted pasó es lo que le ha permitido estar donde está. Entonces, no le quite procesos a sus hijos, déjelos quietos. Ellos van a pasar por sus propios procesos, van a pasar sus propios problemas, van a pasar sus propias dificultades, pero ordene la casa, ponga disciplina, ordene cómo deben ser las cosas para que ellos aprendan a seguir adelante, y un día usted saldrá y ellos seguirán. No estoy satisfecho del todo, pero le doy gracias a Dios, porque la generación que formamos en Venezuela está por todo el mundo y la mayoría de ellos están sirviendo al Señor. Que hay algunos que se han ido, sí, indudablemente siempre va a pasar, pero el porcentaje ha sido bastante alto de los que están hoy en día sirviendo al Señor. Lo segundo, el versículo dice: te acordarás, recordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído. Algunos han dicho: deja el pasado atrás. Y en muchas ocasiones es cierto. Conviene dejar lo que no edificó en el pasado, pero recuerda, haz memoria de dónde Dios te sacó. Amén. Si estás aquí, estás porque de algún lugar Dios te sacó. Y estás aquí para ser de bendición. No para recordar las cosas malas, sino para recordar de dónde Dios me trajo y cómo Dios me ha bendecido hoy. Yo estoy seguro que usted se revisa y es diferente. No es el mismo de ayer. No es el mismo que llegó. Todos llegaron por diferentes formas, diferentes maneras. Unos llegaron por avión, otros corrieron por el Darién, otros se metieron por México, otros se metieron por diferentes lugares. Todos llegamos de diferentes formas, pero llegaron y están aquí. Y si están aquí es porque Dios te ha bendecido. Y si estás aquí por la gracia del Señor, no te preocupes por las leyes que se están dando hoy en día en este país. Lo importante es que si Dios te trajo, Dios te va a resguardar, Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar. Aquella generación pasó por el desierto, y el desierto no es un lugar agradable, es un lugar de transición, de la esclavitud, la transición a la tierra prometida. De seguro que algunos estaban en la esclavitud, pasaron unos cuantos años y ahora están en la tierra prometida. Aquella generación no podía olvidar. Yo soy de la generación que nació en el siglo XX, pero de seguro que va a morir en el siglo XXI. Porque nací en los años 60 y estamos ya en el siglo XXI. Y alguno cuando comienza a ver la transición que ha habido del siglo XX al siglo XXI ha sido enorme. Ya vamos por el iPhone 17. Y cuando yo nací no existía. Ya vamos por cosas que increíbles. Lo que es la tecnología, el conocimiento, la formación, todo es totalmente diferente a la época en que nosotros de los años 60 o siglo XX pertenecíamos. Siglo XXI es una cosa abismal comparativamente con los siglos pasados. Tener el teléfono que usted tiene en sus manos no era posible para esa generación. Lo que teníamos era el teléfono ese y robarse las llamadas por encima. Algunos se ríen porque se acuerdan.
Sin desierto, indudablemente que no hay tierra prometida. Lugar árido, escasez de agua, de alimento, de vestimenta, de animales ponzoñosos, calor de día y frío de noche extremos. Le costó 40 años a una generación que no escuchó lo que Dios les estaba diciendo. Y entró una nueva generación, que estaban allí ahora a la orilla para conquistar. Estaban desesperados por querer ir. Pero ustedes están hoy aquí a la orilla de la bendición para alcanzar cosas. Hoy 2 años, pero estoy seguro que tienen que proyectarse más allá. Dentro de 5, dentro de 10 años. Ustedes habrán crecido de tal forma y de tal manera que serán la nueva generación, no serán la generación del pasado. Probablemente haya mucha gente del pasado, pero también habrá una generación diferente, una generación con una formación, con una capacitación, con una tecnología que no tuvo la generación pasada. Miren hacia el futuro, que Dios les va a bendecir, que Dios les va a levantar, que Dios les va a restaurar, porque la palabra que Dios dio hace 40 años se está cumpliendo hoy en usted. No va a haber avivamiento sin sufrimiento. Dios tiene que sacar del corazón la idolatría, el orgullo, la altivez, la soberbia. Si Dios no saca de nuestros corazones el orgullo, la altivez y la soberbia, no vamos a poder alcanzar el propósito de Dios. Ellos necesitaron 40 años en el desierto para poder aquella generación altiva, grosera, que no entendía los propósitos de Dios, murieron en el desierto. Y luego entraron esta nueva generación, que son ustedes, que no tienen, perdónenme si hay algunas palabras que algunos no puedan entender, porque el castellano nuestro en Honduras es una cosa, en México en otra, en Argentina en otra, en Venezuela otra, en Colombia otra, pero hablamos de que esta nueva generación no tiene las mismas mañas que teníamos la generación pasada. Hay una generación que nació en el Evangelio. Y esa generación que nació en el Evangelio no sabe, desconoce muchas cosas. Y qué bueno que desconozca muchas cosas. Que aprenda aquí, en la relación de unos con otros. Porque déjeme decirle que muchos de los que estamos aquí éramos mañosos, soberbios, altivos. Porque veníamos quizás algunos de X familia, o porque habíamos obtenido un título, una carrera, o porque simplemente nos dio por ser orgullosos y altivos. Y muchos entonces sufrieron las consecuencias de la altivez y del orgullo. Muchachos, jóvenes, nueva generación, no sean orgullosos, no sean altivos, respeten a sus padres, respeten su familia. Esos valores y esos principios son los que van a permanecer en el tiempo. Son las cosas que nos permiten hoy en día poderles hablar a ustedes tranquilamente. Y mi hermano no me dejará mentir, porque mi mamá murió hace 6 meses, pero en todos los años yo nunca le levanté la voz a mi mamá. Nunca. Nunca le llevé la contraria. Aunque hablé con ella situaciones, nunca lo hice desde la molestia o desde la rabia o desde reclamarle. Simplemente entiendo que ella tenía herramientas que yo obtuve mejor que las que ella tuvo. Y ahora esta nueva generación tiene mejores herramientas que las que yo tuve. Porque ese es el fin de uno como pastor, que ustedes sean mejores que uno. Que ustedes puedan tener una vida diferente. Que puedan entender que el que está con el Señor puede alcanzar victorias que otros no van a poder alcanzar. Que lo que Dios te ha dado ha sido bendecido para bendecir. Somos llamados no a obtener finanza solamente por obtener. Tenemos finanza para llevar adelante la obra de Dios y que muchas almas lleguen a sus pies. Lo tercero, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Este mensaje que hoy en día se da de la prosperidad es un mensaje tergiversado, porque no han entendido que el precio que se tiene que pagar no es fácil. ¿Que Dios te va a bendecir? Sí, Dios te va a bendecir.
¿Que Dios te puede hacer prosperar? Claro que Dios te puede hacer prosperar. Pero ese no es el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es que Cristo murió, se sacrificó por ti y por mí en la cruz del Calvario para salvarnos. Y que entender que toda palabra que sale de la boca de Dios es la que realmente nos va a hacer vivir. No puede haber un avivamiento si no hay un verdadero arrepentimiento. Vuelvo a repetir lo mismo. Son miles que tienen que entender y comprender la bondad y la misericordia de Dios. Le invito a que usted realmente pueda entender lo que es arrepentimiento. Es cambiar de mentalidad. Hay cosas que en el tiempo no las discutimos, no las peleamos, simplemente la oramos. Y cuando yo vi, la mayoría de nosotros venimos de la iglesia popular. Yo estudié en colegio de monjas y de cura. Así que no me digan nada en cuanto a la parte católica, no les estoy ofendiendo, porque nací ahí, crecí ahí, estudié allí, pero hay principios que no se aplican de acuerdo a la palabra. Y de acuerdo a lo que ocurrió hace meses atrás, ahora, que este señor, el sumo pontífice de ellos, llegó a reconocer algo que históricamente se le peleó, se les dijo, se les indicó que estaba errado. Que María no era la corredentora, que el único que murió en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús, que no hay otro redentor sino Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no entender eso, nos volvemos a veces cabezones, duros de corazón, y no entendemos que el único que murió en la cruz del Calvario fue Jesús de Nazaret. Y que no existe otra forma ni otra manera en que el hombre pueda ser salvo, es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesús, hecho hombre, es el único mediador, es el único que nos puede hacer salvos. Podemos realmente ver que nuestro comportamiento o nuestras malas acciones trascienden y trascienden a nuestras generaciones. Lo que nosotros hagamos para bien o para mal van a afectar a nuestras generaciones. Sus hijos van a ser bendecidos acorde como usted les enseñe y como usted los eduque. La familia va a ser impactada de acuerdo como usted se comporte, de acuerdo como usted camine. Si usted ha aprendido, no quiere decir que ese es un ser perfecto, pero tenemos que aprender de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No podemos seguir con el engaño, con la mentira, con la rabia, con la soberbia, con la altivez, haciendo las cosas indebidas porque me da la gana de hacerlo. Porque está haciendo mal. Y recuerde que tiene generaciones que van detrás de usted. Y usted puede marcar las generaciones para bien o para mal. Y algunos dirán, ¿cómo hago yo que estuve tantos años allá afuera y ahora llegué al Evangelio? Eso es otra cosa. De seguro que Dios va a transformar tus generaciones y va a transformar tu vida. Porque aquel que comenzó la obra en cada uno de nosotros, ese la va a perfeccionar. Amén. Porque Él es nuestro Dios y es nuestro Señor. Es tiempo de volvernos y reconocer que sin Él, nada, absolutamente nada, podemos hacer. Él es el Rey del universo. Él es el Rey de su vida, es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Salvador.